Buen día chicos, en esta ocasión vamos a estudiar las medidas descriptivas o también llamadas medidas de tendencia central. Esto pertenece a la asignatura de Matemáticas 6 del Colegio de Bachilleres. Dentro de nuestra adaptación pertenece al tema 1 del segundo corte. Para hacer el estudio de estas medidas descriptivas tenemos que definir qué son. Bueno, son aquellos fenómenos que se observan sometidos al azar y no suelen ser constantes. Para ello es necesario que en conjunto con una medida que indique el valor alrededor del cual se agrupan todos los datos, se disponga de una medida que haga referencia a la variabilidad que refleje dicha fluctuación. Estas medidas descriptivas principalmente son tres. Una es moda, otra es mediana y por último la media. Estas medidas de tendencia central son útiles dentro del estudio de la estadística y la probabilidad, que es el tema central de esta materia. Bien, comenzamos con la moda, y la moda nos permite visualizar a través de la frecuencia de datos el valor que se repite con mayor frecuencia. Es aquella que tiene mayor frecuencia dentro de la tabla de distribuciones. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es la moda de 37 alumnos que fueron evaluados en la asignatura de matemáticas según la siguiente tabla? El número de alumnos que obtuvieron una calificación de 5 es de 4 alumnos, mientras que la calificación de 6 obtuvieron 7 alumnos. Para la calificación de 7 fueron 12 alumnos, la calificación de 8 son 8 alumnos, la calificación de 9 son 4 alumnos y la calificación de 10 son 2 alumnos. En total, vemos que la moda es la calificación 7, ya que es la calificación con mayor frecuencia o el mayor número de alumnos. Vamos a ver, el ejemplo 2 nos dice que sean las siguientes estaturas de 8 niños medidos en centímetros. Nos dan todas las medidas de los 8 niños en centímetros. ¿Cuál es la moda? Bueno, primero tenemos que ordenar los datos y observar cuál o cuáles de los números se repiten con mayor número de veces. En este caso la moda se dice que es bimodal porque son dos los datos que se repiten con la misma frecuencia. En este caso tenemos 1,20 m y 1,30 m, que son ambas modas del conjunto de datos. Bien, ahora para datos agrupados utilizamos una fórmula que es la siguiente. MO, que significa moda, es igual a LRI más lo que resulte de dividir delta 1 entre delta 1 más delta 2 y todo multiplicado por A. Vamos a ver qué son y qué significan cada una de las siguientes variables. LRI es el límite real inferior. Delta 1 es el valor de la moda mayor menos el valor de la frecuencia anterior. Delta 2 es el valor de la moda mayor menos el valor de la frecuencia posterior. Y A es el valor del ancho de clase. Vamos a ver un ejemplo para que queden establecidos qué son cada uno de estas variables. Ejemplo 1. Una persona se tomó la presión durante 40 días, la cual registró mediante la siguiente tabla. Observamos que ahora ya no están distribuidos en un solo número versus la frecuencia. Ahora es todo un intervalo en donde están inmersos la frecuencia absoluta. Aquí quiere decir que tres días esta persona obtuvo una presión que estaba entre los 118 y los 126. 5 días obtuvo presión arterial que estaba en el rango de los 127 y 135. Y así durante los 40 días. Vamos a obtener
todos los elementos que nos describen del lado izquierdo. Primero, LRI. Para obtener LRI tenemos que observar aquel intervalo en donde la frecuencia sea mayor. Es decir, en este caso va a ser con la frecuencia 12. De esta manera vamos a tomar el intervalo inferior, que es 145, y le vamos a restar 0.5. Siempre que querramos obtener el límite real inferior, vamos a restarle 0.5. En este caso el resultado es 144.5. Delta 1 se obtiene tomando el valor de la moda menos el valor de la frecuencia anterior. En este caso es 12 menos 9. Y después obtenemos delta 2, que en este caso nuevamente es la mayor frecuencia menos la frecuencia posterior. En este caso vale 5. Por último obtenemos el valor del ancho de clase. El ancho de clase se obtiene al restar los límites superiores de dos intervalos consecutivos. En este caso es 135 menos 126 y nos da como resultado 9. Cuando tengamos estos datos, entonces vamos a aplicar cada uno de ellos en la fórmula. LRI más delta 1, que vale 3, entre delta 1 más delta 2, todo multiplicado por A, que en este caso vale 9. De esta manera hacemos el cociente de multiplicar 9 por 3, que me da 27, y 3 más 7, que me da 10. 27 entre 10 es igual a 2.7, que al sumarse con 144.5 me da 147.2. Y esa va a ser la moda para este conjunto de datos agrupados. Bien, ahora como ejemplo 2, tenemos que conseguir la moda de la siguiente tabla. Nuevamente ubicamos el intervalo con mayor frecuencia, que en este caso es con frecuencia 15, el intervalo de 130 a 134. Entonces LRI es este límite inferior del intervalo, que es 130 menos 0.5, y eso me da 129.5. Después vamos a obtener delta 1, que es la frecuencia mayor menos la frecuencia anterior, que en este caso es 9. Y delta 2 se obtiene restando a la frecuencia mayor menos la frecuencia posterior, que en este caso vale 6. La amplitud de los intervalos es tomando la resta de los límites, ya sea superiores o inferiores, consecutivos. En este caso utilizamos los límites superiores de los primeros dos intervalos, y en este caso la amplitud es de 5. Al ingresar todos esos datos en la fórmula anterior, vamos a ver que nos da como resultado 6 por 5, 30, y 9 más 6 es igual a 15. Entonces 30 entre 15 me da igual a 2, que al sumarlo a 129.5 el resultado es 131.5. Esa va a ser la moda para este conjunto de datos agrupados. Bien, como primera tarea extra clase, vamos a resolver los ejercicios 5, 6 y 7 de la página 58 del libro. Son solamente 3 ejercicios, como los que muestro en este video. No tienen algún grado de dificultad extra. Sirven para ir entrenando este concepto. Bien, de los 3 conceptos ya vimos la moda. Vamos a ahora ver qué significa la mediana. La mediana se puede entender como el valor tal que debajo de él se encuentra el 50% de los datos y arriba el otro 50% restante de los datos. De esta manera tenemos algunas consideraciones para el cálculo de la mediana. El primero de ellos es ordenar
todos los datos, de menor a mayor de preferencia. Otra consideración es que si los datos son impares, el valor de la mediana será aquel que se encuentre justo a la mitad de los datos. Mientras que si los datos son pares, entonces debemos situarnos en los dos valores medios y de ellos obtener un promedio. Por ejemplo, encuentra la mediana de los siguientes datos. Tenemos una serie de datos que en este caso es un número impar. Primero tenemos que ordenarlo. Una vez ordenado, vamos a localizar el número que está exactamente a la mitad de los datos. Para este ejemplo, el 5 es aquel que está a la mitad. Observamos que hay 6 números a la izquierda de este 5 y 6 números a la derecha de este mismo 5. De tal manera que determinamos que la mediana es el 5. Es el valor que está exactamente a la mitad. Ahora, otro ejemplo. Encontramos la mediana de los siguientes datos. Obtenemos unos datos al azar y estos primero los vamos a ordenar de menor a mayor. Ahora, localizamos el número que está exactamente a la mitad. De tal manera que tenemos 7 datos a la izquierda y 7 datos a la derecha. Entonces encontramos el valor de la mediana y en este caso es un 6, dado que el número total de los datos es un número impar. Son 15 datos. En el ejemplo 3 encontramos la mediana con los siguientes datos y nos muestran una serie de datos que estos ya se encuentran ordenados. Bien, ahora este número de datos es un número par, por lo cual no hay un número que esté exactamente a la mitad de la serie de los datos. En este caso vamos a tomar esos dos datos y vamos a calcular el promedio de dichos dos datos. Entonces la mediana es igual a la suma de este 6 y el 7 dividido entre 2, dado que son 2 los únicos datos. El resultado es 6.5. Entonces para este caso 6.5 va a ser la mediana. Bien, para este tema vamos a resolver los ejercicios del 1 al 4 de la página 60 de tu libro. Una vez que los resuelvan, van a mandar evidencias. Bien, ahora, ¿cómo calcular la mediana para datos agrupados? Para datos agrupados vamos a tener que ocupar una fórmula. La fórmula es la siguiente. Mediana es igual a límite real inferior más lo que yo obtenga de multiplicar a la amplitud por n más 1 sobre 2 disminuido por un factor que se llama fan. Todo entre f. Entonces vamos a definir qué significa cada uno de estos elementos. LRI es el límite real inferior, el mismo que utilizamos para los ejercicios anteriores. N es el número total de datos que nos están mostrando. Fan es la suma de las frecuencias anteriores a la frecuencia absoluta de mayor valor. F es la frecuencia mayor del intervalo de clase o límite. Y A es el ancho de la clase. Veamos un ejemplo para determinar todos estos elementos. Bien, para entender este concepto vamos a utilizar el mismo ejercicio de hace un momento. Una persona se tomó la presión durante 40 días, la cual se registró mediante la siguiente tabla. Y vamos a obtener todos los valores de LRI, N, FAN, F y A. El límite real inferior lo obtenemos primero fijándonos en el intervalo con mayor frecuencia, que en este caso es el intervalo de 145 a 153. Tomamos el límite inferior y le restamos 0.5 y encontramos el límite real inferior. Después tomamos n, que es el número total de datos. En este caso vemos que son 40 días los que se tomó la presión y también lo podemos obtener sumando los valores de las frecuencias hasta obtener el número total de datos. Después para
el factor fan, que es la suma de las frecuencias anteriores a la frecuencia absoluta, lo único que tenemos que hacer es la frecuencia absoluta de mayor valor, sumamos los números anteriores a ellos, en este caso es 3 más 5 más 9, y esto me da 17. Después tomamos f como la frecuencia de ese intervalo, que en este caso es un 12. A es la amplitud de los intervalos, que nuevamente recordamos que es la resta de 135 menos 126, y en este caso nos da 9. Sustituimos todos estos valores que encontramos en la fórmula, en donde n vale 40 más 1 entre 2 menos el fan, que es 17, sobre la f, que es 12. Todo se multiplica por a, que en este caso es 9, y al hacer esta operación nos va a dar un número que le vamos a sumar al límite real inferior, que es 144.5. En este caso, el resolver esta división y multiplicación nos da que el valor de la mediana para este ejercicio es de 147.125. Bien, ahora vamos a tener otro ejemplo, el ejemplo 2. Se califican a 50 empleados por diferentes clientes. ¿Qué tan eficientes eran con los clientes? Y los resultados se muestran en la tabla que a continuación se muestra. Entonces tenemos una calificaciones de 5 a 10 y tenemos frecuencias acumuladas como se muestran en la tabla. Ahora, observen que para obtener el límite real inferior tenemos que localizar aquella que tenga la frecuencia absoluta mayor, que en este caso es un 14. A esa calificación le vamos a restar 0.5 y por eso nos da 6.5. Ahora, el número total de datos es igual a 50, que es la suma de todas las frecuencias. Después obtenemos el factor fan, que significa frecuencia anterior, y vamos a sumar las frecuencias anteriores al 14. En este caso es 4 más 7, que es igual a 11. F es la frecuencia de ese intervalo, que es 14. A es el ancho de clase, que en este caso sería la diferencia entre 5 y 6, que es de 1. Metemos todos esos datos en la fórmula, realizamos las operaciones que nos están pidiendo y obtenemos que el valor de la mediana es igual a 6.732. Puntos suspensivos porque hay muchos más dígitos que no estoy tomando en cuenta. De preferencia, tomen en cuenta los primeros dos decimales del número que obtengan en su calculadora. Ahora, aquí yo tengo un error. En lugar de poner ME, que significa mediana, puse MO. Ustedes debería decir ME. Bueno, como actividad 3 vamos a resolver solamente dos ejercicios, el 3 y el 4 de la página 63 de su libro. ¿Ok? Bien, ahora vamos con la media aritmética, que a mi parecer es uno de los conceptos un tanto más sencillos. Es la suma de todos los valores dividida entre el número total de datos. Nosotros lo conocemos como el promedio, entonces la media aritmética es lo mismo que el promedio. Es mejor conocida como el promedio de los datos. La fórmula se describe como X con una barra en la parte de arriba, igual a la suma de todos los valores iésimos entre el valor n, que es el número total de datos. Bien, ahora vamos a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. Se solicitó a 6 estudiantes que dijeran el número de horas que practicaban deporte a lo largo de una semana. Y estos fueron los resultados. Primero, vamos a contabilizar cuántos datos hay en total. En total tenemos 6 datos, en donde esta n que va como divisor es igual a 6 para el ejemplo 1. Y vamos a sumar todos los datos. Una vez que sumamos los datos me da 19
y lo dividimos entre el número total de datos, que es igual a 6, y nos da 3.6. Quiere decir que el resultado o la media aritmética de todos los datos es igual a 3.16. Bien, ahora tomamos otro ejemplo. Se tomó un grupo de 15 alumnos al azar para preguntarles su edad en años que tienen actualmente y estas fueron sus respuestas. ¿Cuál sería la media aritmética para todo este conjunto de datos? Lo que vamos a hacer es la suma de todos los datos entre el número total de datos, que en este caso son 15. Al sumarlo me da 148 dividido entre 15. La media aritmética es igual a 16.5. Bien, vamos a colocar otro ejemplo. Una empresa aplicó el examen básico de 50 a 50 empleados y los resultados se muestran en la siguiente tabla. Determina la media aritmética. Y en este caso nos están mostrando las calificaciones con las frecuencias de cada una de las calificaciones. Y en este caso obtenemos que para la calificación de 5 la frecuencia es de 4. Calificación de 6, la frecuencia es de 7. La calificación de 7, la frecuencia es de 10. Para la calificación de 8, la frecuencia es de 9. Y para la calificación de 9, la frecuencia es de 14. Y para la calificación de 10, la frecuencia es de 6. En total tenemos 50 datos a utilizar. Bien, ¿qué vamos a hacer en esta tabla? Vamos a multiplicar las calificaciones por la frecuencia. En este caso, 5 por 4 me da 20. En el siguiente renglón es 6 por 7, 42. En el siguiente es 7 por 10, 70. En el siguiente 8 por 9 son 72. En el siguiente 9 por 14 es igual a 126. Y en el siguiente es 10 por 6, que es igual a 60. La suma del producto de estos dos valores es igual a 390. Entonces la fórmula o la manera de calcular la media aritmética es dividir la suma de los productos de XI por FI entre el número total de datos, que en este caso son 50. Y obtenemos un promedio de 7.8. Vemos que están centrados en esa calificación. Bien, ahora, como actividad extra clase, vamos a resolver los ejercicios. Solamente son 3, del 1 al 3 de la página 65 de tu libro. Ahora, ¿qué hacer con la media aritmética para datos agrupados? Para el cálculo de la media aritmética se utiliza la siguiente fórmula. El promedio, X barra, que significa promedio o media aritmética, es igual a la suma de las frecuencias acumuladas por la marca de clase dividido entre el número de datos. Entonces, FA es la frecuencia absoluta, MC es la marca de clase del intervalo y N es el número de datos. Vamos a ver un ejemplo. Con los datos de la tabla encuentra la media aritmética. Nos muestran esta tabla. Tenemos intervalos que van de 35 a 39. La frecuencia absoluta es igual a 3. La marca de clase, recuerden que es el promedio de estos dos datos. Es decir, sumamos 35 más 39, lo dividimos entre 2 y obtenemos la marca de clase. 40 más 44 son 88 y lo dividimos, 84, perdón, y lo dividimos entre 2 y me da 42. Así vamos obteniendo cada una de las marcas de clase de este recuadro. A ustedes nada más van a tener al principio estos datos de los intervalos y las frecuencias. Nosotros observemos que el número total de datos es igual a 34. Obtenemos las marcas de clase. Vamos a multiplicar la frecuencia por la marca de clase, que en este caso es 3 por 37, y esto es igual a 111. Y vamos a hacer lo mismo con cada uno de los renglones y los resultados los vamos a sumar. Entonces, el resultado de la media aritmética será esta suma de FA por MC entre
el número total de datos, que es 34. En este caso, el promedio o la media aritmética va a ser igual a 49.65. Bien, con los datos de la tabla, determina la media aritmética. Nuevamente nos van a mostrar solamente los intervalos y las frecuencias. Tenemos que determinar cuáles son las marcas de clase, tomando el promedio de los límites de dicho intervalo. Una vez que obtenemos las marcas de clase, vamos a multiplicar la frecuencia por la marca de clase y vamos a obtener cada uno de estos datos en cada renglón. Vamos a sumarlo y el promedio o la media aritmética va a ser el cociente de esta suma de FA por MC entre N, el número total de datos. Y en este ejemplo, el promedio o la media aritmética es igual a 60.97. Una última actividad, vamos a resolver los ejercicios 2 y 3 de la página 67 del libro. Bien, van a resolver todos estos 4 ejercicios extra clase o 4 tareas, perdón, 5 tareas, y van a tomarle una fotografía, van a colocar su nombre debajo de cada una de esas hojas para que yo los identifique y van a subirlo a la plataforma de Classroom. Una vez que suben todas estas evidencias, yo les voy a mostrar su calificación. Esta actividad tiene un valor del 15% de todo el corte. Cualquier duda o aclaración, por favor escríbame en Classroom o a través de este correo, jonathan.orihuela@bachilleres.edu.mx. Un saludo y espero que estén bien. Esto es todo por hoy. Gracias.